Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio virtual del curso de Geología Costera que ofrece la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi nombre es Ismael Yarbú y el día de hoy les voy a platicar sobre una breve introducción a las ciencias de la Tierra. Vamos a estar revisando conceptos sobre geología y sus ramas asociadas y en este sentido les voy a compartir mi pantalla para que juntos podamos ver la clase. Muy bien, chicos, entonces vamos a dedicarle esta hora a platicar sobre ciencias de la Tierra. Observen en esta imagen que está acá, podemos determinar básicamente, digamos, si queremos hacer un análisis del paisaje, de la imagen que estamos viendo aquí en esta figura, podemos observar básicamente tres elementos, digamos, aire, agua, biota y un cuarto elemento que sería tierra. Observen que en esta imagen estamos en una zona costera con desarrollos de un cantil. Este cantil lo vamos a llamar nosotros una secuencia de rocas sedimentarias. Nosotros podemos inferir la formación de rocas sedimentarias porque son muy características, generalmente desarrollan este tipo de disposición en capas horizontales a las que en geología les llamamos estratos, ¿sí? Podemos observar también que todos estos materiales que se han depositado acá probablemente ocurrieron en un ambiente marino. Eso quiere decir que el nivel del mar en algún momento estaba cubriendo toda esta porción de roca, ¿sí? Digamos que el nivel del mar estaba hasta por acá arriba, entonces podríamos inferir además que o bien el nivel del mar descendió porque este bloque de piso cayó, o bien porque este bloque que está acá más bien se levantó por efectos de tectonismo. Podríamos pensar que hacia esta zona fuera de la imagen, que se conoce como el traspaís, digamos, podría ser fácilmente una zona de levantamiento orogénico, digamos, formación de montaña. Sí, por lo tanto este bloque se levanta, entonces el nivel del mar definitivamente va a tender a descender. Podemos observar también que la acción de la erosión por oleaje, fíjense cómo el oleaje trata de alcanzar, digamos, quizás en periodos de marea alta, con sueles bastante grandes, digamos, cuando la energía del oleaje es mucho más fuerte, puede alcanzar la base de estos cantiles y puede ir socavando y posteriormente los materiales que están arriba se pueden debilitar y por gravedad van a colapsar y por gravedad van a tender a caer hacia la base del cantil. Podemos inferir ese tipo de procesos erosivos y de hecho, fíjense que acá en esta imagen tenemos una serie de, digamos, estructuras sedimentarias que se conocen como chimeneas litorales y estas chimeneas litorales están aquí debido a que en algún momento todo este espacio de la imagen se correspondía con un mismo macizo rocoso, ¿sí? Que se ha ido erosionando. Vamos a suponer esta chimenea litoral y acá el cantil a la derecha. ¿Sí? Imagínense que en algún momento teníamos todo esto como una porción de masa continental que por acción del oleaje fue socavando y erosionando la base para formar un arco, ¿sí? Y este arco, digamos, es muy parecido, es emblemático a el arco que tenemos nosotros formados en la región de La Paz, en Baja California Sur, y posteriormente este arco, por procesos de meteorización, digamos, intemperismo, ¿sí? Las rocas que están en el techo del arco se van fracturando y finalmente colapsan, y cuando colapsan, entonces este arco pues, progresa hacia la formación de una chimenea. Posteriormente esta chimenea probablemente se vaya también a erosionar en el tiempo geológico. Entonces fíjense cómo a partir de una interpretación muy, digamos, muy rápida del paisaje, nosotros podríamos inferir en los procesos geológicos que están dando origen a este escenario actual. Para nosotros poder estimar ahora edades, tendríamos que venir acá, ir al campo y tratar de reconocer organismos fósiles que estén incrustados aquí entre las capas sedimentarias
y luego iríamos con los expertos biólogos para inferir en la edad en la que ocurrieron tales organismos fósiles en la Tierra. Esa sería una opción. La otra opción sería tomar muestras de sedimento y llevarlas a un laboratorio especializado para que le realicen un fechado absoluto a través de decaimiento radioactivo de los elementos que estén presentes en los minerales que conforman las rocas. Entonces, de esta manera podríamos definir a la geología como aquella ciencia que se encarga del estudio del origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. Para continuar, este es otro, digamos, otro concepto de geología. La geología busca comprender los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre. A nosotros nos interesa también conocer qué hay por debajo de la corteza continental, porque precisamente es ahí en el interior de la corteza donde se albergan los yacimientos minerales. Sí, en el caso de aguas subterráneas, por ejemplo, que lo tenemos bastante presentes acá en la región de Baja California, el aprovechamiento de aguas básicamente lo hacemos en función de extracción de aguas subterráneas. Entonces, a los geólogos nos interesa poder inferir en lo que hay en esa porción de la corteza, también las acumulaciones de gas, petróleo, hierro, cobre, se albergan ahí en el interior de la corteza. Entonces, para nosotros es importante poder inferir lo que hay debajo de la superficie y por supuesto también comprender lo que hay por encima, que fue el ejercicio que hicimos en la lámina anterior. Fíjense estas dos imágenes que tenemos acá. En la imagen de la izquierda, observen que tenemos un macizo montañoso, digamos un levantamiento orogénico, y está bastante curioso este material que está por acá encima, que probablemente sean capas de sal, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos poner capas de sal, digamos, a 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y esto lo podemos atribuir a deriva continental y tectónica de placas, precisamente cuando las placas continentales chocan, ¿sí? Digamos que es como agarrar un papel y arrugarlo, ¿no? Cuando estas placas chocan, entonces una porción de corteza continental va a tender a levantarse, ¿sí? Y si esa porción antes estaba inundada por mares, con depósitos de capas de sal, entonces ahora esa porción va a quedar levantada. Para un ejemplo, podríamos ir hacia la región del Perú, Bolivia más específicamente. Lo van a poder ver muy bien por Google Earth. Si me da tiempo se los muestro en breve. Una de los campos de sal más grandes del mundo precisamente está en los altiplanos bolivianos, ¿sí? Que se corresponden con los Andes suramericanos. Entonces no sería descabellado pensar que esta porción de acá es una capa de sal. Y en la imagen de la derecha, aquí tenemos una imagen del fondo marino de la región de la cuenca Pescadero, en el sur del Golfo de California. Aquí estamos hablando de profundidades de hasta 3500 bajo el nivel del mar. Y acá podemos ver en el lecho marino cómo se está formando una estructura mineral. Básicamente esto creo que son concentraciones de calcio que ocurren por emanaciones de aguas a altas temperaturas que salen desde el interior de la corteza a temperaturas de aproximadamente 490 grados centígrados y va formando estas torres que se conocen como chimeneas hidrotermales y que, por cierto, ha promovido la diversificación de una biota marina extremófila. Digamos que aquí es un hábitat propicio para la proliferación de organismos extremófilos, ¿sí? En la imagen de la izquierda observen nuevamente cómo los sedimentos se van depositando de manera horizontal y empiezan a ocurrir este tipo de eventos, como que por ejemplo aquí tenemos esta secuencia sedimentaria y luego es interrumpida por esta capa netamente horizontal y luego continúa acá esta secuencia sedimentaria con cierta inclinación y luego volvemos a tener acá hacia la cima de la secuencia una disposición bastante horizontal. Entonces
nos interesa a nosotros saber por qué están ocurriendo estos cambios en la geometría sedimentaria y probablemente está asociada a cambios de nivel del mar, a tectónica y cosas por el estilo, ¿no? Ese es uno de los intereses, ¿no? Y para eso nosotros inferimos los cambios físicos que puedan ocurrir, ¿ok? Entonces, en geología a nosotros nos interesa también ordenar cronológicamente los múltiples cambios físicos como estos, ¿sí? Básicamente hay ciertas leyes, como por ejemplo la ley de superposición de estratos, que sugiere que los estratos que se depositan en la base de una secuencia sedimentaria deben ser más antiguos que los estratos que se depositan hacia la cima, lo cual es algo bastante intuitivo, pero no fue sino hasta 1900 corto que estas teorías empezaron a entrar en vigencia. Entonces, podríamos hacer este tipo de análisis con respecto a cambios físicos. Aquí a la derecha una imagen de una secuencia sedimentaria del Gran Cañón y observen cómo tenemos acá un basamento granítico, ¿sí? Y en contacto con ese basamento granítico tenemos rocas sedimentarias antiguas. Aquí estamos en la era precámbrica, ¿sí? Hacia digamos, previo a 540 millones de años, y posteriormente esta sedimentación cesó, digamos, paró, y más bien se promueven procesos erosivos y por eso se forma digamos, esta superficie de erosión que se conocen como discordancias, lo vemos a detalle durante el semestre. Posteriormente, en el tiempo geológico, estos procesos erosivos cesan, paran y comienza a promoverse nuevamente la sedimentación. Estos cambios de erosión y luego sedimentación podrían ocurrir por cambios de nivel del mar, por ejemplo, o por cambios climáticos globales. Entonces se empiezan a depositar estos sedimentos, ¿sí? Se van formando estas discordancias y nosotros vamos ubicando, tratando de ubicar por cambios físicos y también intentando ubicarnos en el espacio y en el tiempo, ¿ok? Esto se los explico en un laboratorio en particular, ¿ok? Entonces eso es con respecto a cambios físicos. Ahora vamos a ver por qué nos interesan reconocer los cambios químicos. Fíjense en esta lámina tenemos dos imágenes, dos volcanes. En la izquierda tenemos un volcán del sistema volcánico en Colima y a la derecha tenemos un sistema volcánico en la región de Hawái. Tomen en consideración que las propiedades químicas de ambas rocas son diferentes porque, y lo podemos ver muy fácilmente en función de su tonalidad. Observen los volcanes mexicanos de acá de la región de Colina, tienen una tonalidad bastante clara en comparación con los volcanes de Hawái, cuyas rocas tienen una tonalidad bastante oscura. Esto de la tonalidad nos permite inferir en su composición química y mineralógica de las rocas. En el caso de los volcanes de Hawái podemos inferir que la mineralogía de esta roca está compuesta básicamente por elementos ferromagnesianos. Y estos elementos ferromagnesianos conforman minerales como los olivinos, los piroxenos, los anfíboles, es decir, minerales que logran cristalizar, enfriarse a altas temperaturas, digamos, por encima de los 800, 900 grados centígrados, ¿sí? Y generalmente presentan estas tonalidades. Mientras que, y por supuesto, estos magmas, los magmas que forman estas rocas en Hawái, provienen básicamente de la interacción entre el núcleo y el manto, digamos que son magmas primarios que ascienden directamente a la superficie, mientras que en el caso de los volcanes de Colima, digamos la faja volcánica transmexicana, ¿sí? Lo que tenemos acá es un magma que ha ocurrido en función de una porción de corteza oceánica que ha subducido, que se ha metido por debajo del continente, ¿sí? Y que por supuesto cuando esto ocurre, las temperaturas a mayor profundidad van aumentando y esa porción de corteza oceánica se funde parcialmente, y cuando se funde se forma un nuevo magma que digamos que es un magma secundario, ¿ok? Y este magma secundario va a estar más bien empobrecido en estos elementos ferromagnesianos y enriquecidos en elementos silícicos, en este caso como el cuarzo, el feldespato potásico, la mica muscovita, y en menor cantidad estos elementos ferromagnesianos. Entonces estos minerales
generalmente tienden a ser más claros y podemos entonces concluir que definitivamente la tonalidad de las rocas nos permite inferir en los cambios químicos. Y con respecto a cambios biológicos, entonces nos referimos más bien a que cuando estemos en campo identificando una secuencia sedimentaria, podamos identificar sucesiones faunísticas como esta que está hacia la base de la secuencia y esta otra sucesión faunística hacia el tope de la secuencia, y podamos entonces inferir en, en realizar una cronología en el tiempo de cómo van ocurriendo los eventos. Bien, otra de las definiciones o digamos otra de las ramas de la geología es la mineralogía, y la vamos a definir como aquella ciencia que se encarga del estudio de las propiedades físico-químicas de los minerales y del origen de formación. Fíjense aquí a la izquierda vemos una muestra de roca. Básicamente estamos observando dos tonalidades en particular. Observen los cristales, digamos en rocas ígneas, en este caso es una roca ígnea, que se diferencia de las rocas sedimentarias porque las rocas ígneas ocurren más bien por el enfriamiento de un cuerpo magmático. Digamos aquellas láminas donde vimos los volcanes de Hawái, de Colima, esos se corresponden con rocas ígneas. Y en la primera lámina de la presentación donde vimos aquella zona de cantiles, aquella zona costera, más bien el macizo rocoso conformaba una roca sedimentaria. Entonces aquí podemos diferenciar dos tonalidades y cada una de estas tonalidades las vamos a interpretar como minerales o cristales de diferente composición química. Básicamente en este tipo de rocas ígneas, que aquí abajo les coloco el nombre, es una diorita, es una roca de composición intermedia, digamos, es una roca no tan clarita como rocas graníticas como el granito y no tan oscuro como las rocas de Hawái. Entonces, bueno, básicamente estos dos cristales los podríamos diferenciar como los minerales de color claro los vamos a llamar cuarzo, serían un mineral silicatado, ¿sí? Compuesto de oxígeno y sílice, y los minerales oscuros podrían ser del grupo de los anfíboles, como el mineral horblenda. Y bueno, pero fíjense que acá, digamos que al ojo por ciento no podemos ver un poquito más allá de su mineralogía. Entonces lo que hacemos es que llevamos esta muestra de roca a una sección fina, digamos, lo llevamos a una lámina delgada para observarla en el microscopio. Entonces así es como luciría una roca en el microscopio, y aquí nosotros podríamos ver un poquito más cuál es la distribución mineralógica de esta roca. Observen ahora este tipo de cristales acá que se conocen como feldespatos plagioclasas y son muy característicos porque tienen esta linearidad que se conoce como diaclasas. Estos minerales de acá podrían ser el cuarzo. Estos colores que se vuelven un poco más psicodélicos se corresponden con los cristales más oscuritos, que serían el mineral horblenda, y también podemos ver alteración de minerales acá abajo. Probablemente sean minerales arcillosos como micrita, no estoy muy seguro, ¿no? Pero lo que quiero es que observen básicamente que dentro de la mineralogía nosotros podemos observar tanto las rocas desde el punto de vista físico como a nivel microscópico. Y de aquí nacen dos nuevas ramas, digamos, de la mineralogía. Una es la mineralogía óptica, que es aquella rama de la ciencia que estudia las propiedades ópticas de los minerales, las cuales son analizadas por medio de láminas delgadas con la ayuda del microscopio polarizante, ¿sí? El microscopio que utilizamos para realizar este tipo de secciones finas son diferentes al microscopio biológico. Aquí en este caso la luz nace desde la base del microscopio, y como los minerales tienden a ser cristalinos, entonces lo que vemos es la refracción de la luz. ¿Okay? Otra de las ramas de la geología, y digamos ahora es como una subrama de la mineralogía, ¿sí? Sería ver la roca desde el punto de vista a gran escala, es la petrología,
y se encarga del estudio de las rocas desde el punto de vista genético y sus relaciones con otras rocas. A su vez, una de las ramas de la petrología es la petrografía, la cual atiende aspectos descriptivos de las rocas como composición, textura. Digamos que en la petrografía ya pasamos de la mineralogía óptica ahora a ver la roca como un todo y poder inferir inclusive las temperaturas en las que se han formado las rocas. Observen acá en petrología, digamos, una de las características petrológicas más importantes en rocas es poder diferenciar los distintos tipos de rocas que pueden ocurrir en la naturaleza. Estas tres muestras que les muestro acá, estas tres ejemplares, estas tres figuras, se corresponden con a la izquierda una roca ígnea, al centro una roca sedimentaria y hacia la parte derecha una roca metamórfica. Las tres son rocas diferentes porque la primera, las rocas ígneas, se forman a partir del enfriamiento de un cuerpo magmático, ya les platiqué. La segunda se forma por acumulación y compactación de sedimentos. Y la tercera ocurre a partir de someter rocas previas, pueden ser rocas ígneas o sedimentarias, a grandes presiones y temperaturas. Y cuando colocamos rocas a grandes presiones y temperaturas, entonces estas van a presentar cambios desde el punto de vista textural y mineralógico, al punto de que no las vamos a reconocer como lucían antes. Por eso el término metamorfismo, ¿sí? Digamos que presentan una metamorfosis, un cambio totalmente radical. Digamos que de esta muestra, esta roca metamórfica se conocen como neises, y este neis tranquilamente pudo haber sido ocurrida por el metamorfismo de la roca que tenemos justo acá en el centro, esta roca sedimentaria. ¿Okay? Entonces no se parecen una a la otra, ¿no? Bien, de eso se trata la petrología. Otra de las ramas de la geología es la geomorfología, y en este caso es una rama de la geología y también parte de la geografía que estudia las formas de la superficie terrestre. Se centra en el estudio de las formas del relieve, por qué ocurren, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, por qué ocurren ese tipo de morfologías para formar archipiélagos, para formar cabos, cómo se forma una ensenada, un golfo, una zona de playa, cómo se forman deltas, estas llanuras acá de inundación, cómo se logra formar finalmente este relieve de levantamiento orogénico, zonas de acantilado. Todo eso tiene que ver con geomorfología, y de aquí también tener un poquito de bases de cartografía digital, sistemas de información geográfica que nos permita a nosotros realizar ese tipo de análisis visto, digamos, en planta, ¿ok? Estos son el resultado de la dinámica litosférica, que involucra factores climáticos, ¿sí? Que modelan el paisaje, el relieve, factores hidrológicos, las aguas de escorrentía en los ríos también van modelando el paisaje, tectónicos, etc. ¿Okay? Con respecto a la sedimentología, que es otra rama de las tantas ramas de la geología, es el estudio de los procesos de formación, transporte y depositación del material que se acumula como sedimento en los ambientes marinos y también ambientes continentales, porque recuerden ustedes, por ejemplo, hacia la región del Valle de Guadalupe, Valle de Ojos Negros, ahí lo que tenemos es, digamos, sí tenemos un valle bastante amplio, pero esa depresión está siendo rellenada por una cubierta sedimentaria, y esos sedimentos ocurren debido a las escorrentías, digamos, la acción de los ríos, la erosión por el viento que va degradando las rocas de las montañas, y posteriormente se van acumulando en los cauces de los ríos y se van transportando aguas abajo para finalmente depositarse en el fondo de los valles. Y por supuesto, estas acumulaciones de sedimento en tiempo geológico y en función de ciertos procesos que cuando lleguemos al tema de rocas sedimentarias les voy a explicar, precisamente forma parte de los procesos de formación de rocas sedimentarias. Eh, y bueno, fíjense, aquí observen cómo ocurren estos procesos sedimentarios en el fondo marino, ¿no? Esta zona de acá relativamente plana,
contigua a la línea de costa, se le conoce como la plataforma continental, y son zonas relativamente planas, de baja pendiente, tienden a ser amplias en márgenes pasivos, y llega un momento en el que el cambio en la pendiente es bastante abrupto, y ese cambio se le conoce como talud continental. En algunas zonas son bastante inclinadas, en otras son relativamente mucho más planas. Eso también va a inferir en la energía del oleaje que puede ocurrir en una zona costera, y por supuesto eso también tiene que ver con la tectónica regional. En su momento les explico al respecto, pero observen que hacia las zonas abisales, hacia la llanura abisal, entonces a través de estos canales, digamos, y también a lo largo de este talud continental pueden ocurrir flujo de derrubios, digamos, flujo de sedimento que finalmente se deposita formando estos abanicos submarinos. ¿Okay? Bien, a partir de acá voy a ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo. Probablemente ya llevamos unos 20-25 minutos. La idea es que terminemos esta clase en 35 minutos para que dediquemos 10 minutos de discusión grupal en vivo a través de Blackboard, y finalmente ustedes puedan realizar el examen rápido de 5 minutos. Otra de las ramas de la geología es la geología estructural, y esta rama se encarga de estudiar la corteza terrestre, sus estructuras, y con estructuras me refiero a fallas, rocas falladas, rocas plegadas, es decir, deformación de la corteza, y cómo se relacionan, digamos, con las rocas que la conforman. ¿Sí? Entonces, parte de la geología estructural también está ligada, digamos, a la interacción de las placas tectónicas. La paleontología, quizás este es un término mucho más común para ustedes, es aquella ciencia que se encarga de estudiar los seres orgánicos desaparecidos a través del análisis de sus restos fósiles. Acá les pongo una imagen de un trilobite, que es un organismo artrópodo que apareció durante el periodo cámbrico, digamos después de la explosión cambriana, aproximadamente hace unos 540 millones de años, y que posteriormente se extinguieron hacia el límite permotriásico. Estamos hablando a finales del Paleozoico, inicios del Mesozoico, ¿sí? Digamos, se extinguen estos organismos, y luego entonces más bien proliferan digamos, los reptiles, ¿ok? Digamos, a partir del Triásico comienzan a aparecer los reptiles, ¿ok? La geología del petróleo es una aplicación especializada a la geología que estudia todos los aspectos relacionados con la formación de yacimientos petrolíferos y su prospección. En el campo de la industria petrolera, la geología toma relevancia porque es finalmente el geólogo el que puede inferir en los procesos que están ocurriendo en el interior de la corteza, y cuáles son los procesos que están dando origen a la formación de hidrocarburos. En el interior de la corteza tenemos una capa rica en materia orgánica, ¿sí? Esa capa rica en materia orgánica adicionalmente se encuentra en una ventana de temperaturas donde esta materia orgánica se puede transformar lentamente en una resina. Entonces se va a formar hidrocarburo, y si por encima de de ese aceite tenemos una roca permeable, digamos, como rocas compuestas por arenas, digamos areniscas, ¿ok? Entonces, este aceite va a lograr buscar una zona de menor presión, y va a tender a fluir a través de esos poros, ¿ok? Y ese tipo de rocas se le conocen como la roca almacén, ¿sí? Mientras que las rocas que contienen la materia orgánica para formar hidrocarburos se conocen como la roca madre. Digamos, este hidrocarburo proviene de una roca madre y está albergada en los poros de una roca almacén. Y finalmente vamos a necesitar rocas o bien impermeables, como rocas compuestas por arcilla, o bien una estructura geológica, como digamos que la deformación de la corteza forma una estructura plegada, y en las crestas de esas estructuras tiende a acumularse el hidrocarburo. Entonces finalmente nosotros, los geólogos, les indicamos a los ingenieros de perforación dónde y a qué profundidad perforar, ¿okay? La hidrogeología es otra rama de la geología que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, su condicionamiento geológico, su interacción con los suelos, rocas y humedales. En este caso debemos entender muy bien el ciclo
el ciclo del agua y el contexto geológico en el que estamos trabajando para poder inferir, muy similar a geología del petróleo, a qué profundidad y en dónde perforar para extraer agua subterránea. Por supuesto, ambos, geología del petróleo, geohidrología, nos basamos en geofísica, que se encarga precisamente en esta lámina geofísica, que se encarga de estudiar fenómenos naturales de nuestro planeta desde un punto de vista físico y matemático, y se utiliza en la prospección de recursos naturales. En este caso, la geofísica básicamente no es, digamos, la medición directa de lo que estamos, del fenómeno físico que estamos observando en la naturaleza, sino que más bien nos basamos en métodos para poder inferir de manera indirecta lo que está ocurriendo en el interior de la corteza. ¿Sí? Por ejemplo, como les expliqué hace un rato atrás, o no recuerdo si fue en la clase pasada, utilizamos sismología de terremotos para inferir en el interior de la corteza. Cuando ocurre un evento sísmico, un terremoto, las ondas tienden a atravesar, ¿sí? A propagarse a través de los medios rocosos en el interior de la corteza, y esa propagación de ondas tiende a reflejarse o a refractarse, y finalmente cuando la captan las estaciones sismológicas, los sismólogos pueden realizar estudios para determinar cuántas capas están involucradas en el interior de la Tierra. Entonces lo mismo sería con geología del petróleo, hidrogeología. En el caso de geología del petróleo utilizamos digamos un principio muy similar al de la sismología, pero en este caso los geofísicos inducen las ondas sísmicas para inferir en el interior de la corteza, y en el caso de la hidrogeología lo que hacen los geofísicos es que inyectan corriente al subsuelo, y por supuesto los medios, bueno, esto lo miden en función de resistividad o conductividad, que es totalmente lo contrario de resistividad, y pueden inferir aquellos medios sedimentarios secos, tenderían a ser medios que presenten baja conductividad, mientras que medios sedimentarios que alberguen agua en sus poros definitivamente van a resultar como medios que presenten, digamos, alta conductividad. El agua es conductiva, entonces de esta manera ellos pueden inferir en las diferentes capas que conforman un relleno sedimentario y cuál de esas capas podría albergar agua. Bien, ya les platiqué sobre, digamos, dos métodos geofísicos. Hay otros métodos geofísicos. Existe el método gravimétrico, el método magnético, magnetotelúrico, en fin, no vamos a ahondar en estos métodos. La sismología es una rama de la geofísica precisamente que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de ondas mecánicas, le llamamos ondas sísmicas. La lámina anterior les expliqué a grosso modo, y que se generan en el interior y en la superficie de la Tierra, y asimismo que a lo largo de los límites de placas tectónicas. Cuando lleguemos al tema de placas tectónicas les voy a mostrar que de la configuración de placas tectónicas, digamos, una distribución de los epicentros de sismos de los últimos 20 años, si quieren, ¿no? O del último mes, como gusten, tienden a alinearse muy bien a los límites de placa. Lo vemos con detenimiento, pero observen cómo en función de la propagación de las ondas sísmicas, los sismólogos han logrado inferir en la estructura interna de la Tierra. Detalles de cómo funciona esta imagen le vamos a dedicar una clase, ¿ok? Más adelante. Geología planetaria es otra de las ramas de la geología. Es una disciplina científica que trata de la geología de los cuerpos celestes, planetas y sus lunas, asteroides, cometas y meteoritos. De aquí los científicos han logrado inferir que, por ejemplo, la Luna y la Tierra en algún momento formaban parte de una misma masa rocosa. En las etapas iniciales de la formación de la Tierra, un meteorito del tamaño de Marte parece que impactó la Tierra y desplegó, digamos, sacó un pedazo, ¿no? Desplegó un pedazo, lo sacó volando hacia la órbita, ¿no? Y ese pedazo definitivamente por acción gravitatoria no se quedó vagando en el espacio, sino que la Tierra lo atrajo y lo que hizo fue que se quedó orbitando, y entonces podemos inferir el origen de la Luna, cosas al estilo, ¿no? Podemos también, en función de estudiar la Luna, observar cómo se formó la Tierra, debido a que, aunque en la Tierra los procesos erosivos han borrado toda esta morfología de impactos de meteoritos, y lo podemos ver en la Luna. En fin, de eso se trata un poco la geología planetaria. La geología marina
Involucra las investigaciones geofísicas, geoquímicas, sedimentológicas y paleontológicas de los suelos oceánicos y sus márgenes costeros. Tienen una fuerte conexión con la oceanografía y la tectónica de placas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos interesa inferir en cómo, por ejemplo, se ha formado el Golfo de California, ¿sí? Y cuáles son los materiales del fondo marino, los procesos que están ocurriendo en la costa, en fin, de eso se trata geología marina, y con detenimiento vamos a estar también viendo esto a posterior. Voy a saltar esta lámina que se corresponde ahora con el Golfo de México. También nos interesa conocer cuáles son los procesos que dieron origen a la formación del Golfo de México. Por último, la geología costera, que es el curso que estamos llevando adelante. Aquí les pongo una imagen bastante bonita que representa el delta del río Colorado en la porción norte del Golfo de California. En particular nos interesa entender las características morfológicas, dinámicas y geológicas de la Tierra, estudiar las costas y sus cuerpos costeros, por supuesto aplicar metodología científica para poder explicar estos procesos. Nos interesa ubicar zonas con potencial acuícola, proponer medidas preventivas y correctivas de los impactos naturales y antropogénicos, el aprovechamiento sustentable de los recursos, respeto por el medio ambiente, en fin. Fíjense que por acá, cuando lleguemos a la práctica de sismología, vamos a estar intentando ubicar el epicentro de un sismo que ocurrió en marzo de este año y cómo podemos relacionarlos al momento de estudiar una zona sísmicamente activa, al momento de nosotros, por ejemplo, tener en mente de aprovechar esta zona de aquí para crear, digamos, una granja camaronera, por ejemplo. Y en particular, pues nos interesa en geología costera poder explicar aquellos procesos que están modelando la línea de costa, por un lado, y por otro lado, aquellos procesos que traen como consecuencia la formación de morfologías costeras como playas, cantiles, bahías, tómbolos, estuarios, deltas, ¿ok? Y bueno, con esto pues concluimos la presentación y la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de bastante provecho la clase del día de hoy sobre definiciones generales de geología y sus ramas. Los invito a que nos conectemos en vivo por la plataforma Blackboard para que hagamos una discusión breve de 10 minutos por si tienen dudas, preguntas, y posteriormente puedan realizar su examen rápido. Por mi parte, esto es todo. Espero les haya gustado. Adiós y que estén muy bien.